Muy buen día, chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre las herejías en la época medieval. Vamos a abordar este tema en esa presentación con unos videos también de acompañamiento, de apoyo, y asimismo para que ustedes puedan seguir afianzando algunos conceptos sobre este tema. Inicialmente las herejías surgieron en un contexto de tensiones políticas, sociales y religiosas en Europa durante la Edad Media. La Iglesia Católica había consolidado su poder en la sociedad y su autoridad en la vida espiritual de las personas. Pero esto también provocó unas reacciones de descontento y críticas en aquellos que no estaban de acuerdo con algunas de las enseñanzas o prácticas de la Iglesia. Esto generó una transformación tanto en lo político, en lo social, en lo económico, en lo espiritual, en lo cultural, y eso generó también una transformación en la estructura social y en la vida cotidiana. A continuación vamos a ver un video de apoyo y espero que ustedes en sus casas puedan escribir y pues complementar con sus conocimientos. El surgimiento de la Iglesia Católica después del colapso del Imperio Romano, los obispos de Roma llamaron al Papa para luchar y poder sobrevivir a estas invasiones recurrentes en el siglo VI, estableciéndose así una alianza mutua y beneficiosa con el Imperio Franco, a cambio del apoyo espiritual de los papas. Fue así como recibieron los estados pontificios. Esta alianza con los francos permitió la expansión del cristianismo por gran parte de Europa. Fue así como la religión católica en toda Europa occidental condujo a una elaborada jerarquía o sistema en el que las personas se organizaban en diferentes niveles de importancia. El Papa era el líder que gobernaba la Iglesia en el nombre de Dios. Se creía que tenía las llaves del reino de los cielos, proporcionándole un inmenso poder sobre los creyentes en cada reino. Su organización era altamente jerarquizada. Luego del Papa estaba el arzobispo, que entregaba directrices a los obispos para que estos fiscalizaran a sacerdotes locales que son responsables de sus parroquias. Los funcionarios de la Iglesia formaban el clero, mientras los creyentes eran llamados el pueblo de Dios. Durante la Edad Media, a la Iglesia Católica se le concedieron vastas tierras y grandes ingresos por los reyes terratenientes. Esto hizo que la Iglesia fuera extremadamente rica, para que el Papa y los obispos puedan permitirse no solo un estilo de vida lujoso, sino que también una creciente influencia en toda Europa. Tal era el poder del Papa que si un rey se atrevía a desafiar su autoridad podía ser excomulgado, es decir, dejaba fuera de la ley al gobernante y sus caballeros tenían prohibido obedecerle. Fue así como la Iglesia Católica se posicionó como la institución más poderosa e influyente durante gran parte de esta Edad Media. Las herejías medievales surgieron como una respuesta a la rigidez y al conservadurismo de la Iglesia Católica y sus enseñanzas. Algunos cuestionaron la autoridad del Papa y la jerarquía eclesiástica, mientras que otros criticaron la teología y las prácticas sacramentales de la Iglesia. Estos movimientos Las Cruzadas. Las cruzadas fueron expediciones militares realizadas por ejércitos cristianos a Tierra Santa con el fin de recuperar la ciudad de Jerusalén, que había caído en manos de los turcos selyúcidas. Aunque el fervor religioso fue una razón importante para el emprendimiento de las cruzadas, otras causas de gran relevancia fueron el aumento de la población en Europa y el debilitamiento del poder de los señores feudales frente a las emergentes monarquías nacionales. Eso los llevó a buscar nuevos territorios en Oriente. La primera cruzada fue convocada por el Papa Urbano II en el año 1095, durante un concilio celebrado en Clermont. Personas provenientes de toda Europa partieron hacia Oriente, luciendo una cruz en sus vestimentas, razón por la cual fueron llamados cruzados. En 1099, los ejércitos cristianos lograron tomar Jerusalén, después de una lucha sangrienta donde se masacró a la población musulmana y judía.
Posteriormente, los cruzados fundaron reinos cristianos en Tierra Santa y en otros territorios de Oriente Medio, y crearon órdenes militares de monjes soldados, como los templarios o los hospitalarios, para defender los caminos de peregrinaje. No obstante, estos territorios volvieron a caer en poder de los musulmanes a finales del siglo XIII. A la primera cruzada le siguieron otras 7, las cuales, sin embargo, fracasaron en su intento de reconquistar Tierra Santa. Aunque al final las cruzadas no lograron conseguir su principal cometido, sirvieron para estrechar lazos económicos y comerciales entre Oriente y Occidente. Por otro lado, las cruzadas llevaron a la ruina a muchos señores feudales, quienes al fracasar sus proyectos en Tierra Santa perdieron sus fortunas. En este momento vamos a hablar ahora de los cátaros. Los cátaros era una secta religiosa medieval dualista del sur de Francia que floreció en el siglo XII. Eran conocidos también como albigenses, precisamente porque habitaban la ciudad de Albi. Los sacerdotes cátaros no tenían posesiones, no imponían sanciones ni impuestos y se consideraban respetuosos también de la naturaleza y de los animales. Mantenían también una igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, y la distribución también de su territorio estaban en torno al respeto mutuo. Así que los cátaros eran considerados también no en esa época como herejes, pero si lo vemos desde un contexto actual, vemos como unas personas mucho más respetuosas y más niveladas, o están más en torno a la realidad social en la que se vivía en esa época, y en esta pues también podemos decirlo de una u otra manera que podrían ser parecidos. Mientras los valdenses vivían en la ladera italiana de los Alpes, había otro grupo con una fe similar en la ladera francesa. Se extendía a través del sur de Francia, desde los Alpes hasta los Pirineos, de este a oeste. Tenían la Biblia en su propio idioma. Eran amantes de la libertad, gente próspera y laboriosa. Se les conocía bajo el nombre de albigenses. Al igual que otros grupos esparcidos alrededor de Europa, se mantuvieron fieles a la palabra de Dios y resistieron los intentos de Roma para subyagarlos. Algunos historiadores afirman que si les hubieran dejado crecer libremente, la reforma hubiera empezado en el siglo XIII y no en el siglo XVI. Y su centro hubiese sido el sur de Francia, en lugar de Alemania. A principios del siglo XIII reinaba el Papa Inocencio III, aunque era de todo menos inocente. Vigilaba el panorama territorial de la Europa de aquel momento y decidió que estos grupos, aunque pequeños, tenían que ser exterminados para poder preservar la Iglesia romana. Emitió un edicto por el que autorizaba la matanza de estos creyentes. Se lanzó una cruzada que se volvió inmensamente popular entre los guerreros de la Francia septentrional, pues ya no tenían que viajar más a Palestina, ya que aquí, en su propio país, podían alcanzar los mismos beneficios. Se les dijo que matando lavarían sus pecados y se les autorizaba quedarse con las propiedades de los que mataban. Además, cuando murieran, irían directamente al cielo. Todo esto se prometió a su regreso a cambio de 40 días de servicio. Nos podemos imaginar qué clase de personas formaban el ejército que llegaban aquí al sur de Francia. Año tras año, desde el año 1209 hasta el 1229, durante 20 años, esta cruzada en contra de los albigenses fue financiada por el Papa Inocencio III. En la primera etapa, los cruzados atacaron y conquistaron la ciudad de Toulouse. Luego se encaminaron hacia el sur. En julio de 1209, a la ciudad de Béziers, los cruzados se reunían alrededor de una ciudad en gran número. Antes de que hubieran fortificado el campamento, los de la ciudad salieron y atacaron. El ataque fue en vano, pues el asalto fue repelido. Mientras se apresuraban a volver a la ciudad, los cruzados se mezclaron con los ciudadanos, entrando en la ciudad antes de que se cerraran las puertas. Ahora tenían un problema. ¿Qué iban a hacer?
Había cruzados católicos en la ciudad junto con los albigenses. Consultan al legado papal, cuya respuesta fue: matadlos a todos, matadlos a todos. El Señor reconocerá a los suyos. La historia registra que la sangre corría como el agua, pues todos los que estaban en la ciudad fueron asesinados brutalmente. No escapó nadie. Incluso los que buscaron refugio en la iglesia fueron masacrados. La población de la ciudad en aquel momento rondaba los 15.000 habitantes. Pero ese fatídico día, los historiadores calculan que había alrededor de 60.000 personas, ya que gentes de los pueblos y ciudades vecinas habían venido aquí en busca de refugio. Después de la matanza, antes de irse, incendiaron la ciudad, quemándolo todo hasta los cimientos. Ninguna casa quedó en pie. Nadie escapó con vida. Otras ciudades y pueblos de la zona acabarían igual, sufriendo el mismo espantoso destino. Aunque no eran una raza particular, sino más bien un grupo que compartía la misma fe, la destrucción y la matanza sistemática ha sido comparada, en ciertos círculos, con el genocidio. El prestigio del papado se vio muy mermado al extenderse las noticias de la masacre por toda Europa. Aún así, los albigenses no fueron borrados del todo. Una pequeña parte de ellos se mantuvieron a lo largo de los siglos. Quizá lo más trágico de todo esto es que se predicó la idea de que la salvación divina estaba unida al asesinato. Una combinación peligrosa tanto entonces como hoy en día. No deberíamos permitir jamás que el extremismo religioso nos quite nuestra libertad de adorar. Jamás deberíamos imponer nuestras creencias a otros, ni tampoco permitir que otros nos impongan sus creencias a nosotros. Por más verdad que una idea encierre, nadie tiene el derecho de imponer sus creencias sobre otras personas. Hay una cosa que Dios nos ha entregado y es la libertad de elección. La libertad de amar a Dios en respuesta al amor que Él nos ha dado. Seamos amables cuando compartamos nuestra fe y nuestras creencias, dando a los demás espacio para tomar sus propias decisiones, al ser guiados de forma individual. Y de esta manera finalizamos nuestra presentación el día de hoy. Hablamos sobre la herejía y los cátaros que hacían parte de la sociedad medieval en el siglo XII hasta el siglo XIV. Así que espero que les haya gustado las presentaciones, un poco el material audiovisual, y les pido el favor de que al final contesten unas 2 preguntitas orientadoras solamente como para afianzar conceptos, y asimismo pues no que no represente una nota, sino también vale la participación y el gusto pues que tuvieron ustedes al ver este video. Nos vemos en una próxima ocasión, en una próxima clase virtual, así que chicos, muchas gracias.